¿Qué tal? Muy buenas. Hoy voy a compartir aquí con ustedes un artículo que hemos publicado recientemente en la revista latinoamericana de Educación Comparada, ¿no? Un artículo que firmamos en coautoría, además de mí, pues María Teresa Padilla, catedrática de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Método de Investigación y Diagnóstico en Educación, y José González Montagudo, profesor titular también de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, ¿no? Este artículo forma parte, bueno, de un proyecto europeo, un Erasmus Plus, en el que estuvimos trabajando hace pues, ya algunos años, ¿no? Eh, bueno, este proyecto europeo se denominaba Employ y estaba relacionado pues con la empleabilidad precisamente que tenían los estudiantes no tradicionales, ¿no? Entonces, pues el título del artículo, como digo, es La empleabilidad y su mejora como reto de las universidades europeas, un estudio comparativo de estudiantes no tradicionales, ¿no? No cabe duda de que o sea, el concepto de empleabilidad, ¿no? De los estudiantes y bueno, de los graduados universitarios es algo bueno, pues que se ha convertido en un objetivo clave, ¿no? De las instituciones, de los gobiernos y también del sector privado, ¿no? Es algo que también bueno, pues se ha visto favorecido por el proceso de Bolonia, ¿no? Que como sabéis es bueno, pues un proceso que hace ya 20 años se inició eh, a, nivel, a nivel europeo respecto bueno, a los estudios universitarios, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se ha estudiado o se ha investigado muy poco sobre el acceso al mercado laboral de los graduados no tradicionales. ¿Qué son los graduados no tradicionales o los estudiantes no tradicionales? Pues aquellas personas que proceden de, pues por ejemplo, una etnia minoritaria, ¿no? O personas que proceden de entornos en riesgo de exclusión social, o migrantes, o personas que compaginan trabajo y estudio, o por ejemplo personas que son la primera generación de estudiantes de su familia, o también pues personas que son de un origen socioeconómico bajo, o también pues por ejemplo mujeres con carga familiar. Es decir, todo lo que no es pues una persona entre 18 y 23 años cuya única digamos función o ocupación es estudiar, ¿no? Por tanto, como digo, no se ha estudiado mucho sobre el acceso al mercado laboral de estos graduados no tradicionales, ¿no? También se ha estudiado poco, bueno, cuáles son las necesidades específicas que tienen estos colectivos, ¿no? Para, bueno, pues poder experimentar su transición desde la universidad hacia el empleo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de este artículo? Bueno, pues presentar cuál es la realidad europea actual sobre esta cuestión, partiendo de ese proyecto europeo al que hacía referencia antes, ¿no? Un proyecto con un enfoque cualitativo, interdisciplinar y también biográfico, en el que bueno, pues han participado pues, países diversos y universidades de diversos países, principalmente del Reino Unido, de Suecia, de Polonia, de Irlanda, de Portugal y también de España, ¿no? Lo que hacemos en el artículo es bueno, pues resumir cuál es el estado de la cuestión en esos países y también ofrecemos algunas dimensiones comparativas entre los mismos, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que destacan, ¿no? Pues destacan tanto la transversalidad de los desafíos hacia la empleabilidad como la singularidad de esos 6 contextos nacionales que se han mencionado, ¿no? Que se caracterizan pues por rasgos históricos, por rasgos económicos, universitarios, curriculares, culturales muy distintos en general entre sí, ¿no? Y por último, bueno, pues mostramos cuáles son las ventajas de este tipo de proyectos para ir avanzando en la construcción de una educación comparada, europea y mundial, ¿no? Como uno de los ejes importantes de la mejora de las políticas y las prácticas en los contextos educativos formales en este caso, ¿no? Eh, Primero, bueno, como decía antes, desde el proceso de Bolonia, la cuestión de la empleabilidad de los graduados es una cuestión, un objetivo clave, ¿no? Claro, lo que ocurre es que sí, es cierto, los graduados universitarios tienen más probabilidad de encontrar empleo que las personas con un nivel formativo inferior. Eh, bueno, de hecho, la crisis económica que sucedió al crack del 2008 y la actual post-pandemia, ¿no? Ha agudizado más, si cabe, bueno, la atención sobre la empleabilidad de esos titulares superiores, ¿no? Las investigaciones pues indican que los estudiantes no tradicionales, es decir, aquellos que proceden de entornos como los que hemos definido antes, se encuentran pues con dificultades específicas
para conseguir esa transición desde el mundo estudiantil hacia el mundo del mercado laboral, ¿no? Es decir, tienen dificultades específicas para llegar al mercado laboral. Pero como digo, me gustaría en primer lugar que quedase claro cuál es, digamos, la aproximación que hacemos al concepto de estudiante no tradicional, ¿no? Nos basamos en varios estudios, como es el caso de Ariño, el del propio González Montagudo, de Sánchez Gilabert, de Elías, en el cual, bueno, pues en una primera etapa se consideraban pues, como estudiantes no tradicionales aquellas personas adultas, ya maduros, que se dedicaban solo, pues parcialmente a los estudios, ¿no? Y que no hacían, digamos, la vida habitual en el campus universitario, perdón, lo cual, pues en cierto modo les limitaba, en cierto modo, el proceso de socialización con el resto de estudiantes, ¿no? Después hay otros trabajos, como los de Owen y Carroll, el año 96, que consideraban estudiantes no tradicionales aquellos que accedían pues con retraso a la universidad, a los que, bueno, pues tenían pues personas mayores o personas dependientes a su cargo o aquellas personas que desarrollaban un trabajo de 35 horas o más a la semana, o por ejemplo a padres y madres solteros, o aquellos pues que no tenían una titulación de educación secundaria tradicional, es decir, bachillerato y después universidad, ¿no? Por tanto, bueno, siguiendo a Sánchez Gelabert y Elías, digamos que ante la dificultad de establecer un perfil del típico estudiante no tradicional, pues normalmente la literatura anglosajona pues está bastante aceptado que el estudiante no tradicional pues se define como aquel que presenta al menos una de estas características que digo a continuación: ser mayor de 24 años, asistir a tiempo parcial o no vivir en el campus universitario. En general, bueno, en otros trabajos anteriores, también de González Montagudo, uno de los autores, como digo, de este artículo, pues se concluye que el ámbito de los estudiantes no tradicionales, pues incluiríamos aspectos relacionados, por ejemplo, con el género, o por ejemplo, como decía antes, proceder de una etnia minoritaria o con riesgo de exclusión social, ¿no? También el lugar de procedencia, como decía antes, los migrantes, el hecho de compaginar trabajo, estudio, ser la primera generación de estudiantes de una familia, ser de un origen socioeconómico bajo, o personas, principalmente mujeres con cargas familiares, o personas, bueno, pues que se encuentran en situaciones de desigualdad, o como puede ser personas con discapacidad, ¿no? Por tanto, existe, digamos, una dificultad especial o específica en esa, digamos, transición hacia el mercado de trabajo, como decíamos, ¿no? No existen, digamos, unas estadísticas específicas sobre la empleabilidad de los estudiantes no tradicionales, dado que, bueno, sobre todo las universidades no suelen ofrecer datos desagregados relativos a diferentes perfiles, ¿no? Principalmente no tradicionales, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, como hemos indicado, los estudios a lo que apuntan es a que globalmente el proceso de inserción en el mercado laboral es más rápido y es más positivo para los graduados universitarios en comparación con el resto de la población, como hemos dicho. Es decir, aquella persona que tiene una carrera universitaria, los estudios demuestran que le va a resultar más fácil encontrar trabajo, ¿no? Por tanto, bueno, podemos concluir que las personas con un título universitario pues se benefician de mejores condiciones. Sin embargo, claro, algunas de las características que están vinculadas a esos estudiantes no tradicionales, como por ejemplo la discapacidad, la edad madura, el origen étnico, el bajo capital socioeconómico, que también es otra característica, pues podrían agravar la situación de ese grupo respecto a sus posibilidades de empleo. La empleabilidad de esas personas recién tituladas, no solamente tradicionales, sino de cualquier graduado, va a estar determinada por diversos factores que se relacionan con la situación económica y también pues con factores personales y sociales. Por tanto, bueno, consideramos que es necesario investigar cuál es el punto de partida en España en cuanto a las estadísticas y a las políticas de empleo para esos graduados universitarios y en qué medida estas estadísticas y estas líneas estratégicas consideran los aspectos diferenciales que caracterizan a esa población de estudiantes y de graduados no tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos principalmente a hacer un análisis bibliográfico, bueno, la metodología que empleamos en el estudio para proceder a esa comparación europea sobre la empleabilidad de estudiantes y graduados no tradicionales, pues parte de una elaboración de un informe nacional de cada uno de los 6 países
que participan en este proyecto, como son Suecia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Polonia y España. Y son análisis, informes que se basan en un análisis de contenido sobre la literatura disponible en esos países, incluyendo tanto literatura científica como literatura gris y páginas web dedicadas al tema de esta investigación, ¿no? Cada uno de los países pues, ha producido ese informe en su idioma propio, ¿no? Y también en inglés. Por tanto, bueno, el punto de partida son los informes nacionales escritos en lengua inglesa, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues empezamos a analizar y a comparar. También, bueno, como decía antes, el tema ya aterrizando un poco más en el ámbito de la educación comparada, ¿no? El estudio de la empleabilidad es pues, a menudo un tema de interés para la educación en general y para la educación comparada en particular, ¿no? Ya que, bueno, pues permite establecer semejanzas y diferencias en una perspectiva comparada de distintas escalas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el nivel regional, el nivel nacional, el nivel europeo, el nivel global, ¿no? Y también, bueno, pues nos permite comparar con distintos organismos internacionales como bueno, la Unión Europea, la OCDE, ¿vale? Por tanto, bueno, ese es el enfoque que damos, ¿no? Resumiendo un poco, bueno, pues nuestro enfoque, nosotros, bueno, intentamos, digamos, aportar rigor científico a ese proceso investigador, describiendo, bueno, el trabajo y teniendo en cuenta 4 grandes dimensiones relevantes, la educación comparada, como es, bueno, pues el propósito de la comparación, las teorías y los conceptos, ¿no? Así como, bueno, las unidades y los objetos de comparación. Por tanto, bueno, nosotros queremos poner, como decía antes, un foco principal, ¿no? Un propósito principal que es conocer los procesos y las políticas de empleabilidad, ¿no? Con ese foco en los estudiantes no tradicionales, ¿no? ¿Cuáles son los principales conceptos que hemos trabajado? Pues la empleabilidad, las competencias, la calidad de la enseñanza superior y esas transiciones formativas hacia el mundo laboral, ¿no? ¿Cuáles son los resultados sobre las investigaciones relativas a la empleabilidad y a los estudiantes no tradicionales? Bueno, normalmente las universidades españolas pues, han prestado poca atención tanto a la empleabilidad como a la transición al mundo laboral de esos estudiantes y de los graduados en general, ¿no? Claro, en los primeros años del siglo XXI pues ha empezado a cambiar en cierto modo, ¿no? Ya que, bueno, el Consejo de Coordinación Universitaria, pues lanzó pues, un programa para analizar la transición de trabajo hacia el trabajo, de los graduados. Y bueno, pues relaciones entre la universidad y el mercado laboral, ¿vale? Incluyendo pues oficinas, servicios de empleo, la atención a las prácticas es algo que también ha tomado una relevancia importante, ¿no? Y también por la realización de distintas encuestas tanto a egresados como a empleadores, ¿no? Por tanto, ese es el punto de partida de la investigación sobre, digamos, empleabilidad en la educación superior. Y son, bueno, pues la mayoría de las publicaciones que se han venido sucediendo a partir de 2008 y, bueno, hacia ahora, ¿no? Para empezar, bueno, pues es necesario pues, destacar la importancia de 2 proyectos europeos que desarrollaron pues, la investigación pionera en España sobre la educación superior y el empleo, ¿no? Los proyectos SHARE y Reflex, uno de 1998 a 2000 y el otro de 2002 a 2004. Y se dedicaron pues, a investigar particularmente desde enfoques cuantitativos sobre la transición de la universidad al mercado de trabajo y sobre todo las competencias y perfiles profesionales que se requerían por parte de los empleadores a la hora de contratar, ¿no? Hay una escasez de investigaciones sobre las condiciones sociales y educativas de los estudiantes no tradicionales en España, no cabe duda. De ahí que nosotros hagamos este estudio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también ha habido proyectos europeos como el proyecto RANLE de 2008 a 2011 y el INSTAL de 2011 a 2014, bueno, que han contribuido un poco a reducir la brecha en ese área, ¿no? Por tanto, hay estudios y en particular, bueno, algunos desarrollados desde una perspectiva sociológica que han venido señalando cuestiones como la exclusión social, la pobreza, el desempleo, las desigualdades y el desempleo a largo plazo, ¿no? Así como el aumento de la precariedad como resultado de la crisis económica y las consecuencias que tuvieron, ¿no? Digamos que los jóvenes en situación de riesgo de exclusión
presentan trayectorias atípicas, en las que, bueno, tienen que hacer frente a la exclusión y la marginación. De ahí la necesidad de que adquieran competencias para la empleabilidad. Claro, la adquisición de esas competencias va a facilitar a estos jóvenes la obtención y, además de la obtención, el mantenimiento de un empleo, ¿no? La transición de la universidad al mercado de trabajo, pues es un área que se ha explorado y hay diversas publicaciones que así lo atestiguan, ¿no? Básicamente, bueno, pues hay investigaciones que se centran en distintos patrones de la carrera, la creación de distintas tipologías sobre la manera de transitar de la educación superior hacia el empleo. Y bueno, hay estudios que vienen a poner de manifiesto que las prácticas tienen un papel fundamental para promover esa mejor transición de la universidad al mundo del trabajo, ¿no? También un área de investigación importante es la relacionada con los stakeholders, ¿no? Es decir, aquellos que, por ejemplo, pues, generan empleo, los empleadores también, ¿no? Digamos que nos va a ayudar a explorar particularmente los desajustes que existen entre la formación y el empleo, es decir, lo que ofrece la universidad y lo que demanda realmente el mercado, ¿no? Por tanto, hay datos muy interesantes que emanan en nuestro trabajo sobre la inserción laboral de los estudiantes universitarios y graduados, como son, por ejemplo, los que os voy a comentar a continuación, ¿no? Primero, bueno, las formas más frecuentes de encontrar un puesto de trabajo suele ser por contactos personales y familiares. Suele ser también por internet y autocandidaturas. Mientras que, bueno, se van usando menos los servicios públicos de empleo, lamentablemente, y las bolsas de trabajo, que no están dando una respuesta a lo que pide el mercado o a lo que demandan los recién egresados, ¿no? Claro, estos caminos preferenciales van a diferir mucho dependiendo de la rama de conocimiento. Por ejemplo, los licenciados en ciencias de la salud pues tienden a encontrar su primer trabajo a través de bolsas de trabajo, mientras que las prácticas pues son pues más utilizadas, por ejemplo, por egresados en campos técnicos. Por ejemplo, en el caso de las humanidades, del derecho, de las ciencias sociales, pues las vías de acceso tienen más relación con las redes de contactos y con las autocandidaturas. Aunque es evidente que los graduados, como decía antes, tienen más habilidades para buscar y acceder al empleo, un estudio reciente de Padilla, de Suárez y Sánchez, de 2016, encuentra que a pesar de que esto es cierto, cuando se compara con personas de bajo nivel de educación, pues paradójicamente esos graduados presentan mayor necesidades en términos de competencias de gestión que los jóvenes con educación secundaria o superior simplemente, ¿no? Por tanto, bueno, en este sentido, pues va a resultar de una gran ayuda el conocimiento de las técnicas de inserción y de búsqueda de empleo, con la finalidad de mejorar el nivel de empleabilidad, junto con otras variables que sin duda son importantes, variables personales me refiero, como por ejemplo pues la capacidad de aprendizaje y bueno, pues otras cuestiones como la sociabilidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la empleabilidad no depende solo de circunstancias personales, sino también de pues, algunos factores externos, como puede ser el mercado laboral y los contextos sociales, ¿no? Otra cuestión importante, ¿no? Pues hay razones políticas e históricas que explican pues, la importancia de las regiones en España en relación con las políticas de educación superior y de empleo, ¿no? Es por eso que bueno, pues hay estudios centrados en ese nivel regional, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que analizan la situación pues, en la región de Madrid, mientras que en Cataluña el foco de estudio, bueno, pues para autores como Rodríguez y Bernaldez, pues se centran en cuestiones más relacionadas con temas más específicos, ¿no? ¿Qué resultado sacamos, ¿no? Sobre la comparación europea relativa a la formación universitaria y la empleabilidad? Pues básicamente la empleabilidad pues parece ser un tema central en las políticas europeas de educación superior, ¿no? No es de extrañar, ¿no? Si tenemos sobre todo en cuenta, bueno, pues el alto desempleo juvenil en relación con su nivel formativo, ¿no? A pesar de todo esto, bueno, pues existe una falta de consenso sobre cómo definir el concepto de empleabilidad, es decir, y sobre cómo vamos a utilizar
ese concepto en distintos contextos nacionales, ¿no? Algunos contextos o en algunos casos, bueno, pues el término empleabilidad se usa más bien como un sinónimo de empleo, como es el caso de Polonia, o como un antónimo de desempleo, como es el caso de España, ¿no? En otros casos, pues ese concepto se desarrolla más con la incorporación del individuo al mercado laboral, como es el caso de Suecia y Portugal, ¿no? Bueno, pues como digo, parece evidente la relación entre educación superior y mundo profesional en las distintas concepciones que acabo de comentar, ¿no? De hecho, bueno, pues la educación superior tiene un impacto positivo en la consecución del empleo, aunque, bueno, esto no concierne al paso posterior, es decir, a la hora de mantener ese puesto, ¿no? Más cuestiones de los informes a los que hacía referencia antes de los países, pues se desprenden claramente que la mayoría de los mismos no cuenta con políticas específicas relativas a los estudiantes no tradicionales y a su empleabilidad, ¿no? Incluso en aquellos casos en los que existen políticas específicas para ampliar el acceso de los estudiantes no tradicionales en la educación superior, pues estas no suelen ser o no suelen estar relacionadas con las políticas de empleabilidad. Por tanto, bueno, pues en la base de este planteamiento está implícita la idea de que la educación superior reduce las desigualdades y hace que los estudiantes sean igualmente aptos para el empleo, ¿no? Claro, todo esto, bueno, pues va a enlazar con el concepto de formación permanente como una herramienta de desarrollo personal y profesional, incluso, bueno, pues en los recién graduados, que va a influir en la consecución y en el mantenimiento del empleo. Actualmente, bueno, pues estamos en una situación muy cambiante, tanto en ámbitos políticos, económicos, laborales, empresariales, incluso hoy en día sanitarios, ¿no? Que va a hacer pues indispensable que el individuo esté en continuo proceso de aprendizaje y de adaptación a nuevas realidades, mucho más allá de su educación formal, ¿no? Como hemos dicho también en otros trabajos, pues de otra manera, de no ser así, pues se corre el riesgo de que esos conocimientos, destrezas y actitudes, competencias, ¿no?, queden rápidamente desfasados y no le sirvan al individuo para poder adaptarse, para poder participar, para poder interactuar de un modo apto o de un modo óptimo en un mundo en continuo cambio, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos de este estudio? Bueno, actualmente pues existe un interés central en esas políticas de la Unión Europea y sobre todo de los Estados miembros en ampliar el acceso a la universidad y en mejorar la empleabilidad de los estudiantes y los titulados en general. De hecho, bueno, pues la Agenda Europea 2020 proponía 5 objetivos claves en relación con el empleo. 2 de ellos están específicamente relacionados con la educación superior. El empleo para el 75% de las personas de 20 a 65 años, a 64 años, lo cual supone pues un incremento del 5% respecto al año 2008. Y en segundo lugar, bueno, pues que al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad pues deberían completar estudios de nivel terciario, ¿no? Es decir, de nivel superior, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no se presta suficiente atención a la realización, ¿no?, a la relación, perdón, entre la ampliación del acceso a la educación superior de los grupos no tradicionales y la mejora de su empleabilidad. Claro, una conclusión es que la educación superior es vista pues como un medio para la igualdad social, de forma pues que todos los graduados comienzan desde el mismo punto de partida cuando acceden al mercado laboral. Pero claro, esa supuesta igualdad es muy cuestionable y las desigualdades sociales persisten como consecuencia de, bueno, de nuestro origen social, ¿no? Esto es evidente en la elección de los programas de estudio en relación con la edad, por ejemplo, en relación con la clase social, en relación con la etnia y con el género también, ¿no? Es decir, existe cierta evidencia de que la elección de la disciplina pues puede estar condicionada por determinadas variables demográficas, ¿no? Claro, hay trabajos como el de Richardson y Bennett y Roberts de 2016 que ponen de manifiesto que la empleabilidad de los graduados con bajo nivel socioeconómico está relacionada con la elección de estudios que van a realizar, ¿no? Ya que, bueno, van a elegir titulaciones que tienen salarios inferiores. También, bueno, hay un estudio de Daza y Elía de 2016 que muestra la desigualdad en el acceso a titulaciones universitarias en función de la clase social, poniendo de manifiesto que los estudiantes eligen su carrera teniendo en cuenta el riesgo de la misma, riesgo que se va a construir a partir del coste de los estudios y la capacidad percibida de éxito, ¿vale? Por tanto, bueno,
aunque la economía pues, va a determinar las oportunidades de trabajo, hay muchos factores que influyen en las perspectivas de empleo de un individuo, lo cual va a significar que no todos los graduados que recibieron la misma formación tienen oportunidades laborales similares. Bueno, pues algunas de las características que, bueno, vinculadas a los estudiantes no tradicionales, como decía antes, la discapacidad, la madura, origen étnico, capital, socioeconómico, van a agravar esa situación del colectivo, ¿no? En cuanto a su empleabilidad. El nivel de empleabilidad de esos nuevos titulados pues va a venir determinado en muchas ocasiones por numerosos factores que están relacionados tanto con su situación económica como con algunos determinantes de tipo social, de tipo personal. Por tanto, bueno, podemos mencionar pues, el impacto que ha tenido el proceso de Bolonia en los distintos países, ¿no?, que han formado parte de este estudio como un punto de partida en las políticas recientes que van encaminadas a la mejora de esa empleabilidad, ¿no? Y es que, claro, el proceso de Bolonia pues, ha supuesto un impacto en la educación superior sin duda, ¿no?, enfatizando pues, la relación educación-empleo. No obstante, pues, tras un análisis de resultados sobre el mismo, ¿no?, pues se llega a la conclusión de que una necesidad urgente de comunicación entre empleadores, instituciones educativas y administraciones públicas, bueno, pues es fundamental, ¿no? Por tanto, necesitamos más acciones encaminadas al fomento de la empleabilidad. ¿Cuáles son los desafíos que se afrontan? Bueno, pues son muchos, ¿no?, los desafíos que se afrontan en los distintos contextos en relación con la empleabilidad y parecen ser diferentes y consecuentemente, bueno, pues las medidas adoptadas también tienen que serlo, ¿no? Podemos diferenciar pues países donde las políticas se refieren al desempleo, por ejemplo España y Portugal, y países que ponen su atención en la educación superior. En cualquier caso, pues es necesario que ambos sectores estén en armonía, ¿no? Así lo recoge pues el informe de Eurídice 2014, ¿no?, cuando menciona que no es suficiente con facilitar el acceso a la educación superior a los estudiantes no tradicionales, sino que además pues, requiere implementar las acciones necesarias para que esos estudiantes pues, puedan acceder al mercado laboral en condiciones óptimas. Son, por tanto, necesarias pues, medidas que favorezcan la conexión entre la educación superior y el mercado laboral, ¿no? Para ello, bueno, pues hay países como Polonia que han aplicado pues, medidas tales como desarrollar la mitad del programa de estudio en el ámbito laboral a través de prácticas profesionales, profundizando en esa conexión entre formación universitaria y entre el mundo del trabajo, ¿no? Además, bueno, pues cabe señalar que el último estudio de la OCDE pues, pone especial énfasis en los grupos desventajados, ¿no?, llamando la atención sobre la necesidad de profundizar en este aspecto que ha estado pues, relegado generalmente a un segundo plano frente a cuestiones como, pues, por ejemplo, la cantidad o la calidad del empleo, ¿no? Esa perspectiva, bueno, pues se confirma en el informe comparativo de los países que son objeto de estudio de la OCDE, ¿no? Pues solo 3 de esos países reconocen a los estudiantes no tradicionales en sus políticas nacionales de empleabilidad. Estos países son Estonia, Grecia y Reino Unido. En definitiva, bueno, pues la empleabilidad forma parte de la agenda de las universidades europeas y esto pues provoca un vínculo más estrecho y un compromiso mayor entre universidades y el mundo del trabajo. Si bien, bueno, pues hay cierta evidencia de algunas buenas políticas y prácticas, pues todavía hay un largo camino por recorrer para poder lograr esto a través del sistema en su conjunto, ¿no? En la actualidad, pues tenemos un sistema desigual, por lo que algunos graduados pues tienen una ventaja debido a su clase, a su género, a su etnia, a su capital cultural y a otros factores de desigualdad, de manera, bueno, pues que es más probable que terminen realizando los trabajos de mayor prestigio y mejor pagados, pues por ejemplo los varones blancos de clase media. Para hacer frente a esta situación y ofrecer mejores perspectivas a los estudiantes y graduados no tradicionales, este proyecto del que hemos hablado, el proyecto Employ, bueno, pues lo que pretende es ofrecer su contribución basada en la investigación y el diseño de buenas prácticas que puedan inspirar a las universidades, a los empleadores, al tercer sector y a los gestores políticos a nivel regional, nacional y europeo. Podéis encontrar más información sobre el proyecto Employ bueno, pues en internet, proyecto Employ, y veréis, bueno, pues manuales y guías para empleadores, guías para estudiantes no tradicionales que
pretenden pues, mejorar esa cuestión, ¿no? Pues nada más, muchas gracias y seguiremos compartiendo otros artículos y otras investigaciones en el futuro. Gracias.